Muy buenos días, bienvenidos a nuestra lectura diaria del libro El Mindset, la actitud del éxito, 30 de mayo. Y para eso tenemos a nuestra querida amiga Olga Blanco y Giovanni Lozano en la lectura de hoy, protagonistas. Ok, sí, Giovanni, gracias. Vamos a hacerlo en dúo. Ok, los líderes de mentalidad fija en acción. Yacoca, soy un héroe. Warren Bennis, el gurú del liderazgo, estudió a los mayores líderes empresariales del mundo. Esos grandes líderes le dijeron que no tenían la intención de ser líderes, que no tenían interés en demostrar su propia valía, que hacían justo lo que les encantaba hacer, con un entusiasmo y un empuje tremendos, y que eso los llevaba a donde los llevaba. Yacoca no era así. Sí, le encantaba el negocio del automóvil, pero sobre todo ansiaba ser alguien muy importante para Ford. Se moría por la aprobación de Henry Ford II y por los adornos de realeza de su despacho. Esas eran las cosas por las que podía medirse a sí mismo, las cosas que demostraban que él era alguien. Utilizó la palabra realeza por buenas razones. Yacoca nos cuenta que la Glass House, las oficinas centrales de la Ford, era un palacio y Henry Ford era el rey. Y lo que es más, si Henry era el rey, yo era el príncipe heredero. Yo era el pupilo especial de su majestad. Y todos nosotros nos dábamos una buena vida en la corte real. Éramos parte de algo que estaba más allá de la primera clase, de la realeza. Camareros de chaquetas blancas estaban a nuestro servicio todo el día y comíamos el almuerzo juntos en el comedor para ejecutivos. A diario nos traían lenguado en avión desde Inglaterra. Y Acoca consiguió cosas grandes en Ford, como apoyar y promover el Ford Mustang, y soñaba con suceder a Ford como director ejecutivo de la empresa. Pero este tenía otras ideas, y para gran conmoción y rabia de Iacocca, al final se deshizo de él. Es curioso que Iacocca le pillase desprevenido la maniobra de Ford y que a partir de ese momento lo odiara de por vida. A fin de cuentas, lo había visto despedir a gente importante, y él mismo había cortado cuellos a mansalva. Conocía el juego empresarial y aún así su mentalidad fija le oscureció la vista. Siempre me he aferrado a la idea de que yo era diferente, de que de alguna manera yo era más inteligente y más afortunado que el resto. No pensé que eso pudiese ocurrirme a mí alguna vez. La cursiva es mía. La fe que tenía en su superioridad intrínseca le había cegado. Y ahora el otro lado de la mentalidad fija se puso en marcha. Se preguntaba si Henry Ford habría detectado algún fallo en él, si quizá no era tan superior a fin de cuentas. Por eso no podía pasar página. Años después, su segunda esposa le dijo que debía superarlo de una vez. ¿No te das cuenta del gran favor que te hizo Henry Ford? Ser despedido de Ford te llevó a la grandeza. Eres más rico, más famoso y más influyente por causa de Henry Ford. Agradéceselo. Poco tiempo después se divorció de ella. Así que el rey, que le había definido como alguien muy competente y valioso, lo rechazaba ahora como defectuoso. Con una energía feroz, Iacocca se dedicó a la monumental tarea de salvar la cara y, de paso, salvar a Chrysler Motors. Chrysler, que una vez fuera próspera rival de Ford, estaba al borde de la muerte. Pero Iacocca y su reciente puesto de director ejecutivo actuaron con presteza para contratar al personal adecuado, sacaron nuevos modelos al mercado y presionaron al gobierno para conseguir préstamos de rescate financiero. Solo unos pocos años después de su humillante salida de Ford, Iacocca fue capaz de escribir una autobiografía triunfal en la que declara: hoy soy un héroe. Sin embargo, poco tiempo después, Chrysler atravesaba otra vez por serias dificultades. La mentalidad fija de Iacocca no se movió. Tenía que demostrar su grandeza ante sí mismo, ante Henry Ford, ante el mundo, a una escala cada vez mayor. Ocupaba sus horas de trabajo en eventos que realzasen su imagen pública y se gastaba el dinero de la empresa en impresionar a Wall Street y dar un empujón al precio de las acciones de Chrysler. Todo ello en lugar de invertir en nuevos diseños o en mejoras de fabricación que mantuviera rentable a la empresa a largo plazo. También tenía un ojo puesto en la historia.
en cómo sería juzgado y recordado. Pero esta preocupación no le sirvió de inspiración para levantar la empresa, más bien al contrario. Según uno de sus biógrafos, le preocupaba que sus subordinados pudieran ganar puntos por los nuevos diseños con éxito, de manera que se opuso a aprobarlos. Conforme Chrysler se iba tambaleando, le inquietaba que se viera a sus subordinados como los nuevos salvadores, así que intentó liberarse de ellos. No deseaba que se le borrase de la historia de Chrysler, de modo que se aferró desesperadamente al cargo de director ejecutivo, hasta mucho después de haber perdido la eficacia. Iacocca tuvo una oportunidad de oro para establecer una gran diferencia, para dejar un gran legado. La industria automovilística estadounidense se enfrentaba con el mayor desafío de su historia. Los automóviles importados de Japón se estaban apoderando del mercado. El motivo era muy sencillo. Esos automóviles tenían mejor aspecto y funcionaban mejor. El equipo de Iacocca realizó un estudio detallado de Honda y le hizo excelentes sugerencias. Pero en lugar de afrontar el desafío y producir mejores automóviles, Iacocca, que estaba atorado en su propia mentalidad fija, se excusaba y les echaba la culpa a los demás. Se enfurecía y escupía feroces ataques verbales contra los japoneses, al tiempo que demandaba que el gobierno estadounidense impusiera tasas y estableciera cuotas de importación para detenerlos. The The New York New York Times. Times regañó a Iacocca en un editorial. La solución reside en hacer automóviles mejores en este país, no en excusas cada vez más airadas a costa de Japón. Iacocca tampoco se erigía como el líder de fuerza laboral. De hecho, se fue convirtiendo en el tirano aislado, pequeño y disciplinario que acusaba a Henry Ford de ser. No solamente despedía a los que eran críticos con él, sino que se hizo muy poco para premiar a los trabajadores que tanto se habían sacrificado para salvar la empresa. Hasta cuando el dinero venía a espuertas, parecía que no tuviese interés alguno en compartirlo con ellos. Los salarios siguieron siendo bajos y las condiciones laborales malas, y aún así, cuando Chrysler tenía problemas otra vez, él mantenía su principesco estilo de vida para renovar su suite empresarial en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York. Se gastó $2 millones. Al final, cuando todavía había tiempo para salvar a Chrysler, la junta directiva sacó con cuidado a Iacocca de la empresa. Le dieron una gran pensión, lo bañaron con acciones de la compañía y siguieron concediéndole muchos de sus beneficios empresariales. Pero él se hizo a un lado con rabia, especialmente porque su sucesor en el cargo parecía que gestionaba la empresa bastante bien. De modo que, en un intento de volver a su trono, se unió a una operación hostil de control que puso en peligro el futuro de Chrysler. El plan falló, pero para muchos se confirmó que anteponía su ego al bien de la empresa. Iacocca vivía con una mentalidad fija. Aunque al principio le encantaba el negocio de los automóviles y tenía unas ideas avanzadas, su necesidad de demostrar su superioridad empezó a ser dominante y fue eliminando su disfrute y sofocando su creatividad. Conforme pasaba el tiempo y él se iba haciendo cada vez más sordo a los retos de los competidores, recurrió a las armas clave de la mentalidad fija: culpar, excusarse y suprimir a sus críticos y a sus rivales. Y como sucede muy frecuentemente en la mentalidad fija, por esas mismísimas razones Iacocca perdió la validación que ansiaba. Cuando los estudiantes fallan en los exámenes o los deportistas pierden partidos, esa mentalidad les dice que la han fastidiado. Pero los directores ejecutivos, con el poder que ejercen, pueden crear un universo a su medida que satisfaga noche y día a su necesidad de validación. Un universo al que solo lleguen buenas noticias acerca de su perfección y del éxito de la empresa, sean cuales sean las señales de aviso. Como recordarás, esa es la enfermedad de los directores ejecutivos y uno de los peligros de la mentalidad fija. ¿Sabes? Últimamente me he preguntado si Iacocca se ha recuperado de la enfermedad del director ejecutivo. Se dedica a recaudar dinero
y pone mucho de su propio bolsillo destinado a investigaciones innovadoras sobre la diabetes. Además, trabaja en el desarrollo de vehículos ecológicos. Quizá, ahora que se ha liberado de la tarea de tener que mostrar su superioridad, puede dedicarse a lo que realmente ama. Albert Dunlap, soy una superestrella. Albert Dunlap, soy una superestrella. Albert Dunlap salvó a empresas agonizantes, aunque no estoy segura de que salvar sea la palabra adecuada. No las ponía en el camino para prosperar en el futuro, las preparaba para la venta con un gran beneficio, por ejemplo, despidiendo a miles de trabajadores, y obtuvo buenos resultados. Logró $100 millones por el despegue y venta de Scott Paper, 100 millones por poco más de un año y medio de trabajo. ¿Me lo gané? Por supuesto que sí me lo gané. En mi campo soy una superestrella, muy al modo de Michael Jordan en el baloncesto o de Bruce Springsteen en el rock and roll. Iacocca hablaba del trabajo en equipo con la boca pequeña, lo mismo que de la importancia de los trabajadores más humildes y de otras cuestiones de trascendencia. Albert Dunlap ni siquiera hablaba con la boca pequeña. Si estás metido en los negocios, lo estás por una razón, para ganar dinero. Habla con orgullo de un incidente en una reunión de empleados en Scott Paper. Una mujer se levantó y preguntó: ahora que la compañía va mejor, ¿podemos volver a las donaciones caritativas? A lo que él respondió: si quiere donar su propio dinero es cosa suya y la animo a hacerlo. Pero esta empresa está aquí para ganar dinero. La respuesta en una sola palabra es no. No es mi intención argumentar que los negocios no tengan que ver con el dinero, pero quiero preguntar, ¿por qué se enfocaba tanto Dunlap en él? Dejemos que sea él mismo quien nos lo diga. Abrirme camino en el mundo se convirtió en una cuestión de dignidad. Era un niño que intentaba demostrar su valía. Hasta hoy siento que tengo que probarme y criticarme a mí mismo. Si tiene que probarse a sí mismo, va a necesitar una buena vara de medir. La satisfacción de los empleados, la responsabilidad social o las contribuciones caritativas no son buenas varas de medir. No se pueden reducir a un número que represente la valía que cree tener, pero los beneficios de los accionistas sí pueden. Según opinaba, el término más ridículo que se oye por las salas de juntas actualmente es empresa participativa. El adjetivo participativo se refiere a los empleados, a la sociedad y a las demás empresas con los que trata la compañía, tales como los proveedores. Uno no puede medir el éxito basándose en el interés de todos los implicados. Tiene que medirlo por cómo les va a los accionistas. Las cuestiones a largo plazo no tenían interés para Dunlap. Aprender de verdad sobre una empresa y averiguar cómo hacerla crecer no era suficiente para disparar su adrenalina. Al final, me he aburrido de todos los sitios en los que he estado. En su libro existe un capítulo entero llamado Impresionar a los analistas, pero no hay ninguno sobre hacer que un negocio funcione. Dicho de otra manera, el libro trata de las muchas maneras en que Dunlap demuestra su genio. Hasta que en 1996 se hizo el control de Sunbeam en su típico estilo motosierra A. Cerró o vendió 2 de cada 3 plantas de Sunbeam y despidió a la mitad de sus 12,000 empleados. Irónicamente, las acciones de la empresa subieron tanto que estropearon sus planes de venderla. Comprarla era carísimo. ¡Ay! Ahora tendría que dirigirla y mantenerla rentable, o que al menos lo pareciera. Pero en lugar de contar con su personal o de aprender qué hacer, se dedicó a inflar ingresos. Despidió a la gente que dudaba de él y encubrió los graves aprietos por los que pasaba la empresa. Menos de 2 años después de su superestrellato, autoproclamado en su libro, y uno después de su revisión todavía más autocomplaciente, Dunlap se derrumbó y fue expulsado. Al salir de la empresa, Sunbeam estaba bajo investigación por la Comisión del Mercado de Valores y se esperaba que caería en el incumplimiento técnico del pago de $1.700 millones de un préstamo bancario. Dunlap malinterpretó a Michael Jordan y a Bruce Springsteen. Estas dos superestrellas llegaron a la cima y se mantuvieron allí durante mucho tiempo porque profundizaron constantemente, se enfrentaron a los retos
y siguieron creciendo. Dunlap creyó que era intrínsecamente superior, de manera que renunció a la clase de aprendizaje que le hubiera ayudado a tener éxito. Los chicos más listos de la clase. La historia nos conduce inevitablemente desde Iacocca hasta los magnates de los años 90, y para eso nadie mejor que Kenneth Lay y Jeffrey Skilling, los jefes de Enron. Kenneth Lay, el fundador presidente del Consejo de Administración y director ejecutivo de la empresa, se tomaba a sí mismo por un gran visionario. Según Bethany McLean y Peter Elkin, autores del libro Los chicos más listos de la clase, Lay menospreciaba a la gente que en realidad hacía que la empresa funcionase, de la misma manera que un rey menosprecia a sus siervos. Despreciaba a Reed Kinder, el presidente de Enron, que se remangaba y se aseguraba de que la empresa consiguiera sus objetivos de ganancias. Kinder era el hombre que hacía posible el principesco estilo de vida de Lay. Kinder era también la única persona de las de arriba que se preguntaba constantemente si no se estaban engañando a sí mismos. ¿Acaso estamos fumando nuestra propia droga? ¿Acaso bebemos nuestro propio whisky? Sus días estaban contados, naturalmente, pero a su manera, astuta y sensata, al salir de la empresa se las arregló para adquirir el único activo de Enron que tenía valor intrínseco, la línea de conducción de energía, el activo que la compañía desdeñaba. A mediados de 2003, la empresa de Kinder tenía un valor de mercado de $7.000 millones. A pesar de que la ley consumía la visión que tenía de sí mismo y la majestuosa manera en la que quería mantenerla, deseaba ser visto como un hombre bueno y amable, con un sistema de creencias que incluía el respeto y la integridad. Incluso cuando Enron chupaba alegremente la vida de sus víctimas, Lay escribió a su equipo: la crueldad, la insensibilidad y la prepotencia no van con nosotros. Trabajamos con los clientes y con los candidatos de manera abierta, honesta y sinceramente. Como ocurrió en los casos de Iacocca y los demás, la apariencia ante Wall Street era importantísima, la realidad no tanto. Ahí mismo, con Lay, estaba Jeff Skilling, el sucesor de Kinder como presidente y director ejecutivo. Posteriormente, el nuevo director ejecutivo. Skilling no solamente era inteligente, se decía que era la persona más inteligente que he conocido nunca, y brillante y genial. Sin embargo, no utilizaba su poder mental para aprender, sino para intimidar. Cuando se sentía más inteligente que alguien, lo que ocurría casi siempre, lo trataba duramente. Y cualquiera que estuviese en desacuerdo con él no era lo suficientemente listo para captarlo. Cuando se contrató a un codirector ejecutivo que tenía magníficas habilidades de gestión para ayudarlo con un momento difícil de su vida, Skilling lo despreció. Ron no se entera. Cuando los analistas financieros a los agentes de Wall Street intentaban presionarlo para que fueran más allá de sus trilladas explicaciones, los trataba como si fueran tontos. Bueno, eso es muy evidente. ¿Cómo es que no lo captas? Como consecuencia de ello, en la mayoría de los casos los muchachos de Wall Street, siempre preocupados también por su propio intelecto, hacían creer que lo captaban. Como genio asegurado, Skilling tenía una fe ilimitada en sus propias ideas. Las tenía tanto en consideración que creía que Enron debería anunciar beneficios en cuanto él o su gente tuviese una idea que los generase. Esto es una ampliación extrema de la mentalidad fija. Mi genio no solamente me define y me valida a mí mismo, sino que define y valida a la empresa. Esto es lo que crea valor. Mi genio es beneficio. ¡Alá! ¡Hala! ¿Qué tal? En realidad, así fue como Enron empezó a funcionar. Como informan McLean y Elkin, la compañía registró millones de dólares en beneficios empresariales antes de generar un solo centavo de ingresos verdaderos. Por supuesto, después del acto creativo, a nadie le importaba hacer un seguimiento. Eso estaba por debajo de ellos, así que la mitad de las veces el beneficio no se producía. Si el genio se equiparaba al beneficio, no importaba que a veces la gente de Enron desperdiciase millones compitiendo entre sí. Amanda Martín, una ejecutiva de la empresa, dijo:
Darle gato por liebre a alguien era una señal de creatividad y de grandeza. Skylin no solamente creyó que era más inteligente que todo el mundo, sino que, como Yacoca, creyó que era el más afortunado. Según los enterados, tenía la certeza de que podía vencer hasta el mismo azar. ¿Por qué iba a sentirse vulnerable? Nunca hizo nada mal. Skylin sigue sin admitir que hubiese errado. Es que sencillamente el mundo no lo captó. El choque de dos genios. Los genios asegurados casi hicieron derrumbarse a AOL Time Warner también. Steve Case de AOL y Jerry Levin de Time Warner eran dos directores ejecutivos con mentalidad fija que fusionaron sus empresas. ¿Los ves venir? Ambos tenían mucho en común. Los dos cultivaban un aura de inteligencia suprema. Los dos intentaban intimidar a la gente con su brillantez mental. Y los dos eran conocidos por arrojarse más méritos de los que merecían. Como genios asegurados, ninguno de los dos quería oír quejas y ambos estaban listos para despedir a aquellos empleados que no fuesen jugadores de equipo, o sea, personas que no siguiesen el ritmo de la fachada que habían erigido. Cuando la fusión empresarial se llevó a cabo efectivamente, AOL tenía una deuda tan grande que la empresa resultante de la fusión estaba al borde de la bancarrota. Uno podría creer que los dos directores ejecutivos podrían trabajar bien juntos poniendo en orden en sus recursos para salvar la empresa que acababan de crear. Pero en lugar de eso, Levin y Case se peleaban por el poder personal. Levin fue el primero en caer, pero Case seguía sin intentar hacer que las cosas funcionasen. De hecho, cuando el nuevo director ejecutivo, Richard Parsons, envió a alguien para poner orden en AOL, Case se puso con intensidad a ello. Si alguien que no fuera él arreglaba la empresa, ese alguien iba a llevarse el mérito, como ocurrió con Yacoca. Era mejor dejar que todo se hundiera antes que permitir que fuese nombrado otro príncipe. Uf. Cuando al final le aconsejaron a Case que dimitiera, estaba furioso. Al igual que Yacoca, negó toda responsabilidad por los problemas de la compañía y juró que se vengaría de lo que se habían vuelto contra él. Gracias a los genios asegurados, AOL Time Warner acabó el año 2002 con pérdidas de casi $100 millones. 100.000. Fue la mayor pérdida anual en toda la historia de los Estados Unidos, de casi $100 millones, perdón. Fue la mayor pérdida anual en toda la historia de los Estados Unidos. Bueno, invulnerable, invencible y con privilegios. Yacoca, Dunlap, Leigh, Skylin, Case y Levin, todos ellos muestran lo que puede suceder cuando gente con una mentalidad fija se pone al frente de las empresas. En cada uno de los casos, un hombre brillante puso a su empresa en peligro porque medirse él y su legado pasaba más que cualquier otra cosa. No eran diabólicos. Perdón. Porque medirse él y su legado pesaba más que cualquier otra cosa. Listo, gracias. No eran diabólicos en el sentido habitual de la palabra. Su intención no era la de hacer daño, pero en momentos de tomar decisiones críticas, optaron por lo que les haría sentirse bien y proyectar una buena imagen antes que por lo que hubiese servido a los objetivos empresariales a largo plazo. Echarle la culpa a los demás, encubrir errores, inflar el precio de las acciones, aplastar a los rivales y a los críticos, exprimir al último mono. Todo eso era la práctica normal de funcionamiento. Lo fascinante es que, según iban conduciendo a sus empresas a la ruina, todos esos líderes se sintieron invulnerables e invencibles. En muchos casos se trataba de compañías altamente competitivas que debían encarar ataques violentos de rivales feroces, pero ellos vivían en una realidad diferente. Esta realidad era un mundo de grandeza personal y de derechos adquiridos. Lai poseía un potente sentido de tener derecho a cualquier cosa, incluso cuando ganaba millones al año como compensación de Enron. Tomó grandes préstamos personales de la empresa, ofreció empleos y contratos a sus parientes y utilizó los aviones corporativos como su flota aérea personal. Hasta durante los años malos, en Chrysler, Yacoca, daba espléndida fiesta de Navidad para la élite de la empresa. En cada fiesta se presentaba como un rey.
con un regalo caro, por el que los ejecutivos recibían después la factura. Hablando de ejecutivos de Howard, un antiguo alto ejecutivo dijo: estamos hablando de hombres que creían que tenían derecho a hacer lo que quisieran. Considerando que estos líderes se envolvían en los adornos de la realeza, que se rodeaban de aduladores que ensalzaban sus virtudes y que se escondían de los problemas, no tiene nada de extraño que se sintiesen invencibles. Su mentalidad fija creó un reino mágico en el que la perfección y la genialidad del rey se validaban constantemente. Se sentían completamente realizados dentro de esta mentalidad. ¿Por qué iban a desear salirse del reino y enfrentarse a la fea realidad de las imperfecciones y los fracasos? Como señala Morgan Markle en su libro Voladores de Altura, desgraciadamente a la gente le gusta a menudo las cosas que van en contra de su crecimiento. A la gente le gusta utilizar sus puntos fuertes para conseguir resultados espectaculares y rápidos. Incluso si no desarrolla las habilidades nuevas que necesitará más adelante. A la gente le gusta creer que es tan buena en algo como todos dicen y no toma sus debilidades tan en serio como debiera. A la gente no le gusta oír malas noticias ni recibir críticas. Existe un riesgo tremendo al abandonar lo que uno hace bien para intentar dominar algo nuevo. Y la mentalidad fija hace que eso parezca aún más arriesgado. Jefes despóticos. McCall señala más adelante que cuando los líderes sienten que son intrínsecamente mejores que los demás, pueden empezar a creer que las necesidades y los sentimientos de la gente inferior pueden ignorarse. A ninguno de nuestros líderes de mentalidad fija le preocupan demasiado los empleados y muchos son rotundamente despreciativos con quienes están situados por debajo de ellos en el escalafón empresarial. ¿A dónde lleva esto? Bajo la cobertura de mantener a la gente en su sitio, esta clase de jefes puede llegar a maltratar a los trabajadores. Y a Coca le gustaba practicar dolorosos juegos con sus ejecutivos para mantenerlos desequilibrados. A Levin, de Time Warner, sus compañeros lo comparaban con el brutal emperador romano Calígula. A Skilling lo conocían por ridiculizar despiadadamente a quienes eran menos inteligentes que él. Harvey Hochstein, experto en liderazgo empresarial, escribe en su libro Jefes despóticos y sus presas que esta clase de abusos representa el deseo que tiene el jefe de incrementar sus propios sentimientos de poder, competencia y valía a costa del subordinado. ¿Recuerdas que en nuestros estudios vimos que la gente de mentalidad fija quiere compararse con personas a las que les va peor que a ellos? El procedimiento es el mismo, pero existe una diferencia importante. Estos jefes tienen el poder de hacer que a la gente le vaya peor, y cuando hacen eso se sienten mejor consigo mismos. Holstein describe a Paul Casarian, el exdirector ejecutivo de la compañía Subim Ozer, decía de sí mismo que era un perfeccionista, pero eso era un eufemismo para el concepto de maltratador. Perfeccionista, pero eso era un eufemismo para el concepto de maltratador. Cuando sus subordinados lo enfadaban, les arrojaba objetos. Un día, después de haberlos disgustado, el auditor vio venir una lata de zumo de naranja volando hacia él. A veces las víctimas son personas que los jefes consideran que tienen menos talento, porque eso puede alimentar su sensación de superioridad. Pero frecuentemente las víctimas son los empleados más competentes, porque son los que pueden representar la mayor amenaza para un jefe de mentalidad fija. Un ingeniero aeronáutico que trabajaba para un importante constructor de aviones, hablando de su jefe, le dijo a Horstein en una entrevista: sus objetivos eran normalmente aquellos de nosotros que éramos más competentes. Quiero decir que si te preocupa verdaderamente nuestro trabajo, no te metes con los que trabajan mejor, pero si te preocupa la competencia, sí lo haces. Cuando los jefes reparten humillaciones, sobreviene un cambio en el ambiente. Todo empieza a girar alrededor del jefe para complacerlo. En el libro De bueno a excelente, Collins señala que en muchas de sus empresas comparadas, aquellas que no fueron de buenas a excelentes o que llegaron allí, pero descendieron de nuevo, el jefe se convierte en la preocupación principal de la gente.
el mismísimo momento en el que el líder se permite convertirse en la realidad principal por la que la gente se preocupa, en lugar de que la realidad misma sea lo primero. Ya tenemos la receta para la mediocridad, o peor aún. Esto anterior como que vale la pena repasarlo. A veces las víctimas son personas que los jefes consideran que tienen menos talento, porque eso puede alimentar su sensación de superioridad. Pero frecuentemente las víctimas son los empleados más competentes, porque son los que pueden representar la mayor amenaza para un jefe de mentalidad fija. Un ingeniero aeronáutico trabajaba para un importante constructor de aviones. Hablando de su jefe, le dijo a Hornstein en una entrevista: sus objetivos eran normalmente aquellos de nosotros que éramos más competentes. Quiero decir que si te preocupa verdaderamente nuestro trabajo, no te metes con los que trabajan mejor, pero si te preocupa la competencia, sí lo haces. Cuando los jefes reparten humillaciones, sobreviene un cambio en el ambiente. Cuando el jefe o el líder, ¿no? Mm. Cuando los jefes reparten humillaciones, sobreviene un cambio en el ambiente. Todo empieza a girar alrededor del jefe para complacerlo. En el libro De bueno a excelente, Collins señala que en muchas de sus empresas comparadas, aquellas que no fueron de buenas a excelentes o que llegaron allí pero descendieron de nuevo, el jefe se convierte en la preocupación principal de la gente. El mismísimo momento en que el líder se permite convertirse en la realidad principal por la que la gente se preocupa, en lugar de que la realidad misma sea lo primero, ya tenemos la receta para la mediocridad o peor aún. En las décadas de los 60 y los 70, el banco Chase Manhattan estaba dirigido por David Rockefeller, un jefe excesivamente controlador. Según dicen Collins y Porras en el libro Hecho para Durar, sus subordinados vivían día a día con el miedo a su desaprobación. Al final de cada jornada, suspiraban un alivio. Uf, ha pasado otro día y no he tenido ningún lío con él. Incluso después de que hubiera pasado su apogeo, los directores superiores se negaban a presentar ideas nuevas porque a David podría no gustarle. Collins y Porras informan que Ray McDonald de Burroughs ridiculizaba públicamente a los agentes por sus errores, hasta tal punto que se inhibieron de toda innovación. Como resultado de ello, a pesar de que Burroughs iba por delante de IBM, en las primeras etapas de la industria de la informática, la empresa terminó perdiendo. Lo mismo ocurrió en Texas Instruments, otro de los líderes en los emocionantes primeros días de la informática. Si no les gustaba una presentación de algo, Mark Speicher y Fred Buxey se ponían a vociferar, a dar puñetazos a la mesa, a insultar al encargado de presentarla y a tirar objetos. No es extraño que su gente perdiese el espíritu empresarial. Cuando los jefes se vuelven controladores y abusivos, introducen a todos en una mentalidad fija. Eso significa que en lugar de aprender y de empujar a la empresa hacia adelante, los trabajadores empiezan a preocuparse por si los juzgan. Para el valor y la innovación es difícil sobrevivir a la mentalidad fija cuando está extendida por toda la empresa. Los líderes de mentalidad de crecimiento en acción. Andrew Carnegie dijo una vez: quiero que en mi epitafio diga, aquí yace un hombre que fue lo bastante sabio como para poner a su servicio a hombres que sabían más que él. Bueno, vamos a abrir las ventanas para que entre un poco el aire. La mentalidad fija es muy sofocante. Aunque sean líderes que viajan por todo el mundo y se codean con personalidades mundiales, su mundo resulta muy pequeño y limitado, porque sus mentes están siempre con la misma idea: admírame. Todo cambia cuando entras en el mundo de los líderes de mentalidad de crecimiento. Se ilumina, se amplía, se llena de energía, de posibilidades. Uno piensa, esto es muy divertido. No se me ha pasado nunca por la cabeza dirigir una empresa, pero cuando veo lo que han hecho esos líderes, la idea parece lo más emocionante del mundo. He escogido a 3 de estos líderes de mentalidad de crecimiento para examinarlos en contraste con los de mentalidad fija. He elegido a Jack Welch de General Electric porque es un gigante que mantiene a su ego bajo control. No es el clásico tipo directo, naturalmente humilde y con una mentalidad de crecimiento. Y he elegido a Lou Gerstner, el hombre que llegó y salvó a IBM, y a Anne Mulcahy,
la mujer que le devolvió la vida a ceros, en contraposición a Alfred Dunlap, el otro experto en cambios de rumbo. Wells, Welsner, Mulcahy son fascinantes también porque transformaron sus empresas. Lo hicieron a base de arrancar de raíz la mentalidad fija y poner en su lugar una cultura de crecimiento y trabajo en equipo. Ver a Welsner y a IBM es como ver a Enron metamorfoseándose en la meca de la mentalidad de crecimiento. Como líderes de mentalidad de crecimiento, se basan en el potencial y en la capacidad de desarrollo de todo el equipo, incluidos ellos mismos. En lugar de utilizar la empresa como vehículo para su grandeza, la usan como motor de crecimiento para sí mismos, para los empleados y para la empresa en conjunto. Warren Bennis dice que hay muchos jefes que están motivados y guían, pero que no van a parte alguna. Pero no es el caso. Estos líderes no hablan de la realeza, hablan de un viaje de aprendizaje, inclusivo y divertidísimo. Ok, gracias, Joan. Bueno, 5:51, dejamos ahí. A ver, esto es importantísimo. ¿Qué diferencia la mentalidad de crecimiento, no? Andrew Carnegie dijo una vez: quiero que mi epitafio diga, aquí nace un hombre que fue lo bastante sabio como para poner a su servicio a hombres que sabían más que él. Para poner a su servicio a hombres que sabían más que él. Bueno, ¿qué fue lo que más les gustó? Esa mentalidad fija. Dios mío, ¿cuántas veces no cae uno en ese error, no? Confieso mis pecados. Bueno, comentarios. Hablen todos los de mentalidad fija. Digo, los de mentalidad de crecimiento. Definitivamente esa mentalidad fija no lleva a crecimiento, no lleva a un buen desarrollo, no lleva al éxito. Esa mentalidad No, fija, inclusive el ego anda a flote sí, claro. porque se está pensando en sí mismo, Sí, en verme bien, en sentirme bien, en ser atendida, en yo, y no importa lo que me lleve por delante. Entonces, tener mentalidad fija no sirve de nada bueno, nada. nada bueno. Una mente abierta, una mente receptiva, una mente que acepta los cambios, una mente de, de, pues, de crecimiento, de mejoría, no solo personal, sino en conjunto, en equipo, para todos. Es una mente magnífica, es una mente maravillosa. De verdad que qué ejemplos tan sencillos de darnos o de darme cuenta si mi mentalidad es fija o es una mentalidad de crecimiento. Es que en cualquier descuido uno puede terminar con mentalidad fija, en cualquier descuido, porque si uno, No se tiene que cuidar mucho. claro, Y lo puede hacer en cualquier momento, en la casa, en la calle, en la tienda, en cualquier parte. Entonces es de muchísimo cuidado. Estar siempre presente. sí. Gracias, Olguita. Gracias, Joa. Excelente esa lectura. Ahí a dos voces. Súper. Yo pienso que todo en la vida es evolución, ¿no? Y creo que esas mentalidades, sobre todo las fijas, que se dieron tanto en la medida en que la era industrial se fue imponiendo y pues todo era dirigido con dignidad y con aprecio y con admiración y con todo, era como en ese jefe, ¿no? En ese gerente, en el que tenía el título pues grande en la empresa, que a la hora del té pues era el que aplicaba, digamos, de alguna manera esas mentalidades, ¿no? Y engrandecidos porque pues generalmente, pues muy en esas épocas me imagino yo, pues que los que estudiaban y pasaban por la universidad pues eran admirados desde ese punto de vista, ¿no? Yo recuerdo que por lo menos mi nona, con una persona que era gerente de un banco, bueno, eso casi que le hacía venia y todo lo demás, ¿no? Hasta cuando a los gerentes del banco les quitaron como el puesto ese de allá de la oficina donde para poder entrar había que hacer casi que curso. Entonces, yo creo que, pues bueno, en esa misma evolución de las cosas que han venido cambiando y todo, pues hoy vemos como un poquitico más que la gente se abre muchísimo más con su mente y con su manera de actuar y hay más conciencia con respecto a eso que dice el Vita del ego, ¿no? Pero también es muy cierto que pues hay que tener muy presente esos conceptos porque el hilo es muy fino con respecto a una mentalidad y la otra y es así, en cualquier rol de la vida, en cualquiera de los roles de la vida, llámese papá, llámese de amigo, de vecino, en cualquier rol,
puede caerse en esa mentalidad. Y pues definitivamente hay que procurar ir siempre con esa abierta, con esa mentalidad de querer conocer, saber y apreciar, y sobre todo pues de crecimiento en uno para que de esa manera pues se pueda apreciar y se pueda ver y se pueda ejecutar, ¿no? Entonces pues me parece muy, muy chévere ese tema de esas dos mentalidades y teniendo tanta claridad con respecto a cuál es la que debe funcionar para bien de todos. Bueno, gracias, feliz día, se les quiere mucho, muy, muy amables.